Saludos, comunidad. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo archivo de terror. No olvides dejar un buen like y suscribirte. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces. Y comencemos. Jamás te duermas en un funeral. Nunca te duermas, me repetía mi madre cada vez que íbamos a uno. Cuando mi abuelo falleció, esa advertencia resonaba aún más fuerte en mi mente porque ella siempre me lo decía. Tenía 15 años cuando todo sucedió. Mi abuelo falleció una noche, de manera natural, simplemente no despertó al día siguiente. Obviamente lamentamos su pérdida y viajamos 12 horas en camión para llegar a su pueblo. Al llegar al funeral, eran las 9 de la noche. Saludamos a todos los familiares e hicimos la mesa para comenzar las guardias. No sé cómo será en otros países, pero aquí en México, se hacen guardias de pie junto al ataúd. Esa vez le tocó a mi papá. Ya eran las 3 de la mañana cuando le dije a mi mamá que tenía mucho sueño y que me iría a dormir al cuarto de mi abuelita. No me dejó. Me habló muy seria, casi enojada, y me preguntó si acaso fueron en vano todas las veces que me dijo que nunca me durmiera en un funeral. Enojada, me puso a hacer guardia hasta las 7 de la mañana para que no me durmiera. Estuve 4 horas de pie al lado de mi abuelo, estaba agotado y muriéndome de sueño. A las 7 de la mañana llegaron los de la funeraria para llevarlo al cementerio del pueblo. Ya no aguantaba más, así que le dije a mi mamá que me quedaría a dormir. Ella accedió, pero antes me sirvió un vaso de café y una pieza de pan, que me llevé a la habitación. Escuché cómo todos se iban mientras desayunaba. Dejé el desayuno a medias, me recosté y me quedé completamente dormido. Momentos después, la sensación de que alguien se acostaba en la cama me despertó. Sentí como esa persona se recostaba por completo. No la estaba viendo porque estaba de lado, pero pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto ahogado, silencioso. Supuse que era mi papá, ya que la voz era de un hombre. No quise abrir los ojos, estaba demasiado cansado, así que traté de volver a dormir, pero el llanto de mi papá no me dejaba, a veces se volvía más fuerte. También escuché una voz femenina, pero no hablaba fuerte, le susurraba a mi papá, diciéndole que estuviera tranquilo, que la muerte es natural. Él solo seguía llorando, su llanto era desgarrador y muy triste. Me sentí tan mal que abrí los ojos y me giré para abrazarlos. Sin embargo, en la oscuridad de la habitación no estaban mis padres. Me quedé pensando que tal vez había sido un sueño, pero entonces escuché pisadas en el otro lado del colchón. Me giré y vi a alguien caminando hacia la puerta. Era mi abuelo, el que había fallecido. Me quedé petrificado, el miedo recorrió todo mi cuerpo. Noté que iba vestido exactamente como en su funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y salió, cerrándola detrás de él. No podía creer lo que había visto. Estaba aterrorizado, pero aún así decidí salir a buscarlo. En el pasillo no había nadie. Me convencí de que todo había sido un sueño y me regresé a dormir. Desperté a las 2 de la tarde, cuando todos regresaron. No comenté nada con nadie, pues temía que me tildaran de mentiroso. La familia que había venido desde lejos se quedó a dormir en la casa de mis abuelos por varios días, 5 días para ser exacto. Una tía se quedó en el cuarto de mis abuelitos. A las 2 de la mañana nos despertó a todos con horribles gritos. Salimos corriendo, pensando que alguien se había metido. Llegamos al dormitorio y la encontramos llorando. Su esposo intentaba calmarla, pero ella solo lo abrazaba, temblando y pálida. Le preguntamos qué le había pasado, y con lágrimas en los ojos nos contó que, mientras dormía, escuchó la voz de su papá.
Al abrir los ojos, lo vio frente al espejo de cuerpo entero. Después, él caminó hacia la puerta y salió. No dije nada, y todos pensaron que había sido una alucinación causada por el dolor de la pérdida. Al día siguiente, otra tía nos despertó con un grito tremendo en la cocina. Al bajar, le preguntamos qué había pasado, y nos dijo que solo había visto una rata pasar, y que nos disculpáramos por el grito. Nos reímos de ella, pues estaba pálida del susto. Nos dijo que esperáramos mientras recogía la leche derramada y servía otro vaso. Luego, todos volvimos a acostarnos. A la mañana siguiente, no se escuchó el canto del gallo a las 7. Mientras desayunábamos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos confesó algo. Estaba asustada, y nos dijo, oigan, ¿quieren que les diga la verdad sobre por qué grité esa madrugada? Todos guardamos silencio y la escuchamos. Nos contó que, mientras estaba dormida, escuchó a alguien bajar las escaleras. Aunque tenía hambre, le daba miedo salir, pero con alguien más en la cocina se sintió acompañada. Se levantó y fue a la cocina, pero no había nadie. Encendió la luz y no vio a nadie. Buscó en la sala, pero no encontró nada, aunque le parecía extraño. Sacó leche del refrigerador y, cuando la estaba sirviendo, escuchó un golpe en la ventana. Volteó lentamente y vio a su papá, mi abuelo, mirándola desde afuera. Eso fue lo que la hizo tirar el vaso de leche. Nadie dijo nada después de su relato, hasta que rompí el silencio y les confesé que yo también había visto a mi abuelo salir de su cuarto. Un tío nos dijo que mi abuelo estaba recogiendo sus pasos, porque le encantaba estar en su casa. También les conté sobre la voz de la mujer que había consolado a mi abuelo, y mi mamá me dijo que seguramente era mi abuelita. Ella también la había visto en la cocina, a lo lejos. Mi abuela también había fallecido en esa casa, cuando ya era anciana. Eso nos llenó de miedo a todos, y esa misma mañana, la mayoría de la familia decidió regresar a sus propias casas. Hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo: jamás te duermas en un funeral. Si te gusta lo que estás escuchando, deja un comentario, dale like y suscríbete. Continuamos. Soy creyente en lo paranormal y tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes. En 2019, mi esposa falleció durante el parto, junto con nuestro bebé. Decidí que las embalsamaran juntas, con el bebé en brazos de ella. El velorio se llevó a cabo en mi casa y terminó alrededor de las 8 de la noche. A eso de las 9:30, la gente comenzó a despedirse y se retiró. Una vez que todos se habían ido, empecé a limpiar, recogiendo los vasos de unicel y pensando en que ya me había quedado solo. Salí al patio a tirar la basura, y al regresar, escuché unos golpes. Parecía que venían de la caja, del ataúd. Me asomé, pensando que tal vez alguien se había quedado atrás, pero no había nadie más que yo. Me acerqué al ataúd para asegurarme de que no hubiera un animal o algo extraño, pero todo estaba en orden. Llegué a pensar que el sonido provenía del vecino, como si estuviera clavando algo. Sin embargo, los golpes volvieron, esta vez más claros, y me di cuenta de que provenían desde dentro del ataúd. Abrí el ataúd, lleno de esperanza, pensando que tal vez seguían vivas. Pero no. Solo fue una ilusión, falsas esperanzas que destrozaron mi corazón. Aquella noche me dormí tarde, pero unas horas después, los golpes me despertaron de nuevo. Tomé mi celular y vi que eran las 3 de la mañana. Mis ojos aún no se habían acostumbrado a la oscuridad y estaba intentando desbloquear el celular para encender la linterna. Justo en ese momento, escuché el llanto de un recién nacido. Sentí un frío recorrer mi espalda, y mis dedos se paralizaron.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando empecé a sentir algo bajo las cobijas, un pequeño cuerpo, frío. Era mi bebé. Con los dedos temblorosos, finalmente logré desbloquear el celular y encendí la linterna. El llanto cesó de inmediato. Apunté la luz hacia el frente y por una fracción de segundo vi a mi esposa. Llevaba puesta su bata de hospital y cargaba a nuestro bebé. Luego, mi celular se apagó de repente, dejándome nuevamente en la oscuridad. El llanto volvió, pero esta vez no provenía de la cama, sino del ataúd. Encendí la luz y corrí hacia el ataúd. Ahí estaba ella, mi esposa, pero con un semblante diferente. Sus ojos reflejaban miedo, y su rostro mostraba el rastro de lágrimas que había derramado. Esa madrugada, decidí velar a mi esposa hasta el amanecer. Cuando llegaron mis familiares por la mañana, les pedí que hiciéramos otro rezo porque sentía que no querían irse. Todos aceptaron, y volvimos a rezar el rosario. En la tarde, llegó la carroza fúnebre para llevarlas al panteón. Al cargar el ataúd para meterlo, todos escuchamos dos golpes que provenían de dentro. Les digo, no se quieren ir desde ayer, les comenté a mis familiares. Ya en el panteón, realizamos los rezos de despedida. Cuando los sepultureros comenzaron a bajar el ataúd con las cuerdas, algo extraño sucedió. El ataúd se inclinó hacia un lado de manera inexplicable. Intentaron acomodarlo, pero cada vez que lo colocaban derecho, se volvía a mover solo, como si no quisiera bajar. Uno de los sepultureros me dijo, no se quiere ir. Tardaron más de 20 minutos en bajar el ataúd cuando normalmente se tardan solo 3 minutos. Uno de los sepultureros me sugirió que hablara con ella. Me acerqué al ataúd y le dije a mi esposa que dejara a los señores hacer su trabajo, que debía irse. Le prometí que algún día nos volveríamos a encontrar, que cuidaríamos de nuestro bebé cuando llegara el momento y que siempre las amaría. Solo entonces, el ataúd dejó de moverse. Regresé a mi casa y, al principio, el vacío era enorme. Pero con el tiempo, uno aprende a vivir con él. Jamás las olvidaré, pero aprendes a seguir adelante. Esta fue mi historia. Buenas noches, audiencia de Archivos de Terror. Si te gusta lo que estás escuchando, deja un comentario, dale like y suscríbete. Continuamos. Me llamo Andrea, y mi historia es breve, pero impactante. Cuando mi marido falleció, durante su funeral, me acerqué a su ataúd y le hablé. Le dije que ni la casa ni yo le pertenecíamos ya, pero que siempre tendría las puertas abiertas si algún día sentía la necesidad de venir a despedirse. Había escuchado que los seres queridos a veces se despiden en los sueños, y esa idea me consolaba. Sin embargo, esa misma noche sucedió algo inesperado. Estaba profundamente dormida cuando un frío penetrante invadió la habitación. Me desperté, pero decidí ignorarlo y traté de volver a dormir. Justo en ese momento, comencé a sentir como un brazo me rodeaba suavemente. En mi estado de semiconsciencia, noté que era el brazo de mi esposo. Lo toqué, y su mano estaba fría, helada. Fue entonces cuando recordé, de golpe, que él ya no estaba entre nosotros. El miedo me paralizó. Quería decir algo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Su brazo se retiró lentamente de mi cuerpo, y yo me giré rápidamente para verlo, pero la cama estaba vacía. Encendí la luz de inmediato y vi algo que me heló la sangre. En el lugar donde él solía dormir, el colchón estaba hundido, como si su cuerpo hubiera estado allí. Soy una persona muy miedosa, y aunque lo amaba profundamente, esa noche el terror se apoderó de mí. Tal vez mis palabras, invitándolo a despedirse, no fueron las más acertadas.
Con mucho respeto y aún temblando, le pedí que no volviera a hacerlo, porque el miedo me consumió por completo. Desde entonces, no he vuelto a sentir su presencia, pero ese recuerdo me acompaña cada noche. Si te gusta lo que estás escuchando, deja un comentario, dale like y suscríbete. Continuamos. Hoy tengo 20 años, pero cuando tenía 13, me llevaba muy bien con un primo de mi misma edad. Nuestra relación era increíble, no solo éramos familia, sino también los mejores amigos. Desde pequeños, compartíamos todo, aventuras, secretos, travesuras, era como si fuéramos inseparables. Lo veía casi todos los días, y cada vez que estábamos juntos, no faltaban las bromas y las risas. Esa conexión especial que teníamos hacía que más que primos, pareciera que éramos hermanos. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Fue un martes por la tarde cuando mi primo comenzó a sentirse mal. Nadie pensó que sería grave, pero su salud se deterioró rápidamente. Lo llevaron de urgencia al hospital y yo estaba en casa, inquieta, esperando noticias. Toda la familia estaba rezando, esperando con esperanza que los doctores nos dijeran que todo estaría bien, que solo era un susto. Sin embargo, ocurrió lo peor, el médico salió con una expresión sombría y nos dio la noticia que nadie quería escuchar. Mi primo había fallecido esa misma tarde. Al escuchar sus palabras, sentí como mi mundo se desplomaba. El dolor me golpeó como una ola imparable. No podía dejar de llorar, me sentía perdida, como si me hubieran arrebatado una parte de mí. Aún hoy, recordar ese momento me llena de tristeza. Regresamos a la casa, pero mis tíos se quedaron en el hospital haciendo los trámites necesarios para el velorio. Fue una noche larga, llena de lágrimas y silencios rotos por el llanto de toda la familia. El velorio se celebró al día siguiente. Fui con los ojos hinchados de tanto llorar, mi pecho aún dolía por la pérdida. Al entrar al salón, el ambiente estaba cargado de tristeza. Las caras de mis familiares reflejaban el mismo dolor que sentía en mi corazón. Me dijeron que fuera a despedirme de él, y aunque me costaba dar ese paso, finalmente me acerqué a su ataúd. Recuerdo que mis piernas temblaban mientras caminaba hacia él. Cuando lo vi a través de la ventanilla, sentí un nudo en la garganta. Mi primo, ese con quien había compartido tantas risas y momentos felices, yacía ahí, inmóvil. Me quebré por completo. Me acerqué más y, entre sollozos, le hablé. Le dije cuánto lo iba a extrañar, que no podía creer que me hubiera dejado sola tan pronto. Le susurré que nos hacía falta, que su ausencia dolía demasiado y que nunca lo olvidaríamos. En ese momento, todo el dolor y el amor que sentía por él salió en palabras, aunque sabía que no podía escucharme. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras estaba recargada en su ataúd, de repente sentí un tirón fuerte en mi coleta. Fue tan brusco que casi me caí hacia atrás. Sorprendida, me giré rápidamente, convencida de que alguien me estaba gastando una broma de mal gusto. Pero cuando volteé, no había nadie cerca de mí. Todos los presentes me miraban, algunos con el ceño fruncido, otros con los ojos abiertos de par en par. Empecé a escuchar susurros a mi alrededor. ¿Viste eso? ¿Viste cómo le jalaron el cabello?, decían algunos, asombrados. Aturdida, les pregunté a todos quién había sido el bromista, pero nadie me respondió. Todos juraban que no había sido nadie. De hecho, nadie se había acercado lo suficiente como para tocarme. Entonces, algo hizo clic en mi cabeza. Mi primo y yo teníamos una broma recurrente, solíamos jalarnos el cabello mutuamente cuando estábamos juntos. Era nuestro juego,
algo que hacíamos desde pequeños. Sonreí, a pesar del dolor, y volteé de nuevo hacia su ataúd. Miré el rostro sereno de mi primo y, con el corazón lleno de nostalgia, le susurré: sé que fuiste tú, te estás despidiendo de mí a tu manera, como siempre. En ese momento, sentí una extraña paz. Era como si su espíritu estuviera ahí conmigo, diciéndome adiós de la única forma que sabía, con una broma. El resto del velorio transcurrió en silencio para mí, inmersa en mis pensamientos. No compartí lo que había ocurrido con nadie, pues sabía que algunos no lo entenderían. Pero en mi corazón, me llevé ese último recuerdo de mi primo, su forma única de decirme adiós. Muchas gracias por llegar al final del video. Si te gustó la historia, deja un comentario abajo y responderé a todos. Dale like y suscríbete al canal, nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad de archivos de terror siga creciendo.